7:30 de la noche del 7 de febrero del 2024. Un saludo muy afectuoso a Willington, un saludo muy afectuoso a la hermana Adriana, al hermano Julio. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran en esta hora? Saludos. Vamos a leer la Hola, palabra. buenas noches, hermano David. Saludos, hermano Buenas Julio. noches, hermano Meli. Bendiciones. ¿Cómo están en ¿Cómo Bogotá? están hoy ustedes? Por aquí llovió por fin Mm, después de 6 meses. Qué Gloria bueno, al qué Señor. bueno. Aquí Ayer yo y no hoy. sé por qué la cámara no me muestra, pero... Ah, no, ya Ya. está aquí. Ok, Gusto en muy bien. saludarles. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. ¿cómo están? Muy bien. Por aquí ha estado lloviendo, después de un mes y pico de verano, entonces ya llevamos como una semana de lluvias, lo cual nos tiene muy contentos a todos. Y bueno, esperemos que ya poco a poco vaya entrando el clima bogotano. El clima Hola, normal, ¿verdad? Angelita. Estela, buenas Sí, noches. señor. Sí. Hermana Estela, Buenas noches a todos, Dios los bendiga, ¿cómo están? amén, amén. Hola, Contentos. bien, ¿y tú? Hola Yudis, ¿Y ahí? Bueno, hola Yana. amén. Son las 7:32 y vamos a recordar rápidamente lo que venimos estudiando, Apocalipsis. Estamos ya en el video número 100, ¿qué? 107, 107, 108. Ahí dice 107, pero creo que era el 109. No sé si lo coloqué mal. Pero venimos estudiando punto por punto, coma por coma el Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 14. Vamos a estudiar el versículo 6 en adelante. El mensaje de los tres ángeles. Recordemos que ya en el capítulo 14 hablamos de los 144,000, dimos unas pautas para hacer de los 144,000, debe ser de las 12 tribus de Israel, debe ser un hombre virgen, no ha dicho mentiras, justo, sabe el cántico secreto muy bien, faltan dos más, se me olvidaron. Y eran unas características que al estudiarlas, esas Es características, la marca del Padre y del Hijo. el sello, sí señor, el sello del nombre del Padre y del Hijo. Y esas características, y lo noveno son primicias, esas son las 9. Señor, que no se me olvide, Señor. Miren, esas características nos excluyen a nosotros. Sí, aquí ninguno cumple esas características. Ahora, dejando ya eso de lado, empezamos a analizar el diezmo. Empezamos a hablar de las primicias, de la ofrenda, y ayer terminamos el tema. Entonces hoy vamos a seguir Apocalipsis capítulo 6, capítulo 14, del versículo 6 en adelante, ¿ok? Bueno, bienvenido a mi hermana Patricia, ¿dónde anda el hermano Jorge? Saludos, el Señor les bendiga. Jorge Enrique también en Ecuador, tenemos dos Jorges, dos Patricias, gloria al Señor, tres Camacho, Bendiciones, mi hermano, para bendiciones, todos. una Yadira, una Marelvis, un Willington, un Julito, bueno, gloria al Señor, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches, qué alegría de Buenas verdad. noches y bendiciones. Bendiciones, prendan la cámara, déjense ver. Ya Marelvis no se deja ver. Bendiciones para todos. Amén. También a Evelyn, también a Caterín. Aquí ya hay gente de Ecuador, de Bogotá, de Bucaramanga. Tenemos de Santa Marta y tenemos de Ciénaga Magdalena. Bueno, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar en medio del cielo a otro ángel, sí, que tenía el evangelio eterno. Subráyelo por favor, evangelio eterno, sí, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo
el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Versículo 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bueno, aquí hay como 7 cosas para ver diferentes que vamos a tener que analizar con lupa. Lo primero que tenemos que analizar es que hay 3 mensajes. Hay 3 ángeles. El mensaje del primer ángel es el Evangelio eterno. El mensaje del segundo ángel, versículo 8, ¿sí? Lamentación sobre Babilonia. Y el mensaje del tercer ángel, versículo 9, lamentación sobre los que reciben la marca de la bestia. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ok? Aquí hay un pequeño inconveniente que vamos a encontrar, y es que habla de un evangelio eterno en el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Entonces alguna persona podría tomar eso para decir que hay varios evangelios, ¿ok? Y eso no es cierto. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque Gálatas capítulo 1, vámonos para Gálatas capítulo 1. Vamos a aprender un secreto aquí que la Biblia nos enseña a nosotros, ¿sí? Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, hasta el 8. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8. Memorícenlo, por favor, la cita, y cada vez que usted escucha decir a alguien, es que hay varios evangelios, dígale que no es cierto. Un ejemplo, ¿cuántos recuerdan a José Luis de Jesús Miranda? El que decía que era Jesucristo hombre en la tierra, el que fundó la secta Creciendo en Gracia. ¿Se acuerdan de él? Él tomaba este versículo para decir que ellos tenían un evangelio diferente, que habían evangelios diferentes. No, este versículo no, ya les muestro cuál. Pero lo primero que usted tiene que analizar es este texto. ¿Qué dice, por favor? ¿Alguien Del ya 6 al 8. Sí, señor. Gálatas 1, del 6 al 8. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ok. Como antes Eso, hemos dicho, también hermano ahora Julio, lo repito. hasta ahí, gracias. Ese anatema es una palabra para decir maldito, ¿ok? Bueno, Sí. hoy vamos a aprender qué es una antinomía. Anoten por allá arriba, antinomía, ¿sí? Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8, versus
Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8. 12. Sí. Antinomía. ¿Qué es una antinomía? Oído. Es cuando aparentemente, escúcheme, aparentemente, nomía, la palabra nomos, ley, aparentemente dos leyes chocan. Aparentemente. La antinomía enseña que cuando dos leyes chocan y nosotros vemos una, ¿cómo se dice? Una inconsistencia, nos toca estudiar más a profundidad para encontrar la verdad. Vamos a leer ahora Gálatas 2, versículo 7 y 8. ¿Qué dice, por favor? Como vieron que le había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Ahí hay una antinomía. ¿Por qué? El versículo 7 dice que a Pedro se le dio un evangelio. ¿Cuál? El de la circuncisión. Y a Pablo se le dio un evangelio. ¿Cuál? El de la incircuncisión. Eso se llama antinomía. ¿Por qué? Porque este texto choca enseguida contra el otro y ¡pra! Es una bomba atómica. Entonces el ateo le va a decir a usted, miren esos mentirosos, eso es, la Biblia se contradice. Y recuerde, antinomía, me toca investigar más a fondo. ¿Me hago entender? Porque el problema no es que esté chocando, el problema soy yo que no entiendo qué está diciendo. A ver, inicia Pablo la carta diciéndole cómo es posible, versículo 6, capítulo 1, que ustedes se hayan alejado escuchando un evangelio diferente. Y dice el versículo 7, no que haya otro. ¿Quieres decir algo, hermana Adriana? No, señor. A ver, micrófono, por favor. No que haya otro. No. Hay un solo evangelio. Solo que hay gente que quiere perturbar y pervertirlo. El que lo haga es un maldito. Entonces váyanse por favor allá a capítulo 2, versículo 7, donde dice que el evangelio de Pablo es de la incircuncisión y el evangelio de Pedro es de la circuncisión. Y anoten por favor Efesios capítulo 2, versículo 11. Anótenlo ahí. Efesios 2:11. Y vamos a leer. ¿Dónde anda Estelita, que no la veo? Marel, Villadira, Caterín. ¿Dónde anda Willington, Evelyn? No los veo. Por aquí estoy. Efesios Estoy 2:11. gripa y no puedo leer. Está con gripa. Efesios 2:11. ¿Qué dice Efesios 2:11? ¿Quién lo encontró rápidamente, por favor? Ya. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Está leyendo Gálatas. Es Efesios 2:11. Otra que está enamorada. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con manos la carne. Entonces ahí ya empezamos a entender cuál es el evangelio de la incircuncisión y cuál es el evangelio de la circuncisión. La incircuncisión es para quienes. Para los gentiles. Eso. Entonces el evangelio para los gentiles. No es que hay dos evangelios. Es que a Pablo lo mandó el Señor a predicarle a los gentiles. Y Pedro lo mandó el Señor a predicarle a los israelitas. Les voy a mostrar dos pruebas. La primera, Hechos 18, 6.
Hechos 18:6. ¿Quién lo lee, por favor? Miren esto. Pablo en Corinto. Hechos 18, leámoslo desde el 1. ¿Quién me ayuda, por favor, rápidamente? El que lo encuentre enseguida, cita y después el texto. Hechos 18:1. Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Ok, Y salí. hasta ahí. Subrayenlo ahí. Yo limpio. Ahora me voy a predicarle a los gentiles. Por eso es que Gálatas dice que Pablo tiene el evangelio de la incircuncisión. No otro evangelio, no, sino el evangelio para predicarlo a los gentiles. En cambio, Pedro, primera de Pedro, segunda prueba, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, por favor, ¿qué dice? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Salutación. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hasta ahí. Elegidos. Pedro le está escribiendo ¿a quién? A las tribus, a las 10 tribus desaparecidas, esparcidas. Le está escribiendo a los judíos esparcidos en el mundo. Entonces ahí estamos viendo que Pedro tiene que predicarle ¿a quién? A los circuncidados, no a los judíos, a Israel, a la Israel esparcida. Por eso cuando los católicos nos dicen a nosotros que Pedro estuvo en Roma y que Pedro fundó la iglesia de Roma, ¿sí? Y que allá está el trono, una prueba de que está mintiendo es esto. Esa es una prueba. Pedro nada tenía que hacer en Roma. Pedro no le predicaba a gentiles. 2. Otra prueba es que no existe ningún historiador del primero y segundo siglo que diga que Pedro está en Roma. Y 3. Hay un versículo ahí en las cartas de Pedro, ¿sí?, que dice que él estaba en Babilonia. Ojo con esto, él estaba en Babilonia. Eso queda en, ya le voy a decir, primera de Pedro 5:13. Vayan anotando esos versículos. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo os saluda. Entonces, tengan cuidado, esas referencias son importantísimas. Pero volviendo otra vez al texto, otra vez a Gálatas capítulo 1, el evangelio de Pedro es Gálatas 1. Gálatas 1, sí. Dígame, hermana Patricia. En primera de Pedro 5:13 es donde dice de Babilonia. 5:13. 5:13. Sí, señora. Ahí dice los de Babilonia saluda. O sea, él está escribiendo la carta y él está en Babilonia. Entonces por allá alguien dijo, sí, pero es que usted tiene que saber que a Roma le llamaban Babilonia. No, eso no es cierto.
Pero hermano, el apóstol Juan escribió en Apocalipsis, sí, lo escribió en el año 90, después de la muerte de Pedro. Es Dios el que le revela a Juan que Babilonia es Roma. Pero no me vengo a decir que ya Pedro lo sabía antes de morir, no. Esa revelación no estaba. Ahora, volvamos otra vez a Gálatas 1. Ya saben que es antinomía, ¿no? Cuando dos leyes chocan. Entonces, perdónenme la expresión, el bruto soy yo. Recuérdenlo. Sea el hombre mentiroso y Dios veraz. El equivocado soy yo, no es Dios. Es a mí el que me toca estudiar. Bien. Y me gustaría que anotaran y se fueran a Primera de Corintios 15, los 4 puntos del Evangelio, oído, del Evangelio, que si usted lo va a predicar a los judíos, no lo puede predicar como a los gentiles. Eso es algo difícil. Cuando usted le va a predicar a un judío, lo primero que el judío va a hacer con usted es anular el Nuevo Testamento. Entonces usted le va a decir, no, es que el apóstol Pedro dijo, él le va a decir, no, nosotros no creemos en el apóstol Pedro. No, pero es que Pablo, menos todavía. Y te va a anular el Nuevo Testamento. ¿Me hago entender? Entonces tú tienes que aprenderte el Evangelio en el Antiguo Testamento. Por eso es que el Evangelio es eterno. Porque el Evangelio no nace en la tierra. El Evangelio nace en el cielo. Y ya les voy a explicar el porqué. Váyanse a 1 Corintios 15. Anoten. Primer punto. Hermano Julio, ayúdeme desde el versículo 1 despacio. Versículo 1, 2 y 3. Ojo ahí. 1 Corintios 15, 1. La resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hasta ahí, por favor. El único capítulo de la Biblia que define el Evangelio es 1 Corintios 15. No hay otro capítulo que lo defina, o sea, que nos diga, mire, esto es el Evangelio. ¿Ok? Debemos recordar que la iglesia de Corinto es conocida como la iglesia del desorden. Que se me hizo la hermana Patricia, el hermano Jorge. Ahí está. Debemos recordar que Pablo tiene que escribir a una iglesia que era tan desordenada que en el capítulo 3 están divididos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de no sé quién. ¿Sí? En el capítulo 5 tenían a un muchacho que se fue a vivir con la madrastra, se la quitó a su papá. Y le dice Pablo, oiga, iglesia desordenada, ustedes no han sacado ese tipo de ahí. Amonéstenlo. En el capítulo 7, desórdenes en el matrimonio. En el capítulo 6, los cristianos estaban llevando a otros cristianos a los tribunales. Y Pablo les dice en el 6, oiga, pero si ustedes un día van a juzgar al mundo, ¿por qué no juzgan las cosas pequeñas? Y si le debe plata o le debe algo, perdónenlo y lleve la afrenta. En el capítulo 7, matrimonios. Y así sucesivamente. En el capítulo 12, desorden de los dones. En el capítulo 14, el hablar en lenguas. Y aquí en el 15, él se dedica a hablar de los 4 puntos centrales del Evangelio. 4 puntos. El primero, versículo 3. Y lo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el primer punto del Evangelio.
Y esto, por favor, apréndanselo los que tienen ministerio evangelístico. Recuerden, mis hermanos, todos los cristianos tenemos dones, pero no todos los cristianos tienen ministerio. Todos los cristianos tenemos una función en la iglesia de Cristo. Dios levantará apóstoles, levantará profetas, levantará evangelistas, y los evangelistas tienen que aprender estos 4 puntos. ¿Por qué? Porque si el evangelista, sin quererlo, se pone a hacer el trabajo del profeta, pues no está desarrollando su ministerio. Anoten ahí entre paréntesis, ministerio profético, 1 de Corintios 14:3. Eso es ser profeta, no más. Edificar, exhortar y consolar, punto. Eso es un profeta. David el apóstol, 1 de Corintios 4. ¿Qué es un apóstol? Un administrador de los ministerios de Dios, un siervo, bueno, en fin. Pero hablando del evangelista, aquí está. 1. El evangelista lo primero que hace es hablar de Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. Por eso me llama la atención las iglesias que dicen, no, aquí somos iglesias de amor y no hablamos del pecado. Usted está engañando a la gente. Porque lo primero que yo tengo que decirle a la persona es que Jesús murió en la cruz. Sí, pero murió ¿por qué? ¿Me hago entender? Por el pecado. Versículo 4. Segundo punto. Fue sepultado. Tercer punto. Resucitó. ¿Lo vieron? Cuando usted le predica, ¿quiénes son evangelistas aquí? Aquí hay evangelistas. Cuando usted le predica, lo segundo que usted debe decirles es que así como Jesús fue sepultado, usted tiene que ser sepultado. Y nosotros somos sepultados por medio de ¿qué? ¿Qué me lo dice? El bautismo. Sí, señora. Romanos capítulo 6. Sepultados con Cristo por medio del bautismo, muertos en él, a fin de que resucitemos a una vida nueva. Señores evangelistas, si usted aprende estos pasos que dice la Biblia, su ministerio evangelístico, perdón la redundancia, va a ser exitoso. 1. Tiene que predicar que Jesús murió en la cruz del Calvario por los pecados. 2. Enseguida bautizarse. ¿Se acuerdan de Felipe el evangelista? Que iba el eunuco leyendo y Felipe le dice, ¿sabes lo que lees? Y él le dice, no, pues nadie me enseña. Y Felipe lo cogió, tiqui, 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 Isaías 53, molido por nuestros pecados, la paga de nuestro pecado fue, ¿sí? De una vez. ¿Y en qué terminó todo? En que el hombre dijo, me quiero bautizar. Y él le dijo, ahí está. No le dijo, tienes que hacer un curso, no, bautícese enseguida. Ese es el verdadero evangelista. Eso es de una vez, ¡prum! ¿Me hago comprender? Tercero, resucitó. Me da tristeza decir esto, pero hay gente en Cristo que no ha resucitado, no ha nacido de nuevo. ¿Quién resucitó a Jesucristo? ¿Quién me lo dice? El Espíritu Santo. Sí, señora. El Espíritu Santo lo resucitó. Entonces él necesita recibir el Espíritu Santo. Mire, los evangelistas que se pongan en esto van a ser tan bravos que van a poner la mano y el Espíritu Santo va a descender enseguida. Los evangelistas van repartiendo, impartiendo el Espíritu Santo. Ahora, como esto de resucitó al tercer día es una cosa muy difícil de entender,
Pablo se dedica desde el versículo 5 hasta el versículo 50 a hablar de la resurrección. Mire, la prueba no. La base de nuestro evangelio está en la resurrección de Cristo. Por eso él se dedica a explicar. Se le apareció a 500 a la vez, a Cefas, a los apóstoles, se le apareció a Jacobo, y de último a mí. Y empieza a hablar, ¿sí?, de la resurrección, de solo resurrección. Y esa es la esperanza que tenemos, que así como Cristo murió, nosotros también somos sepultados en el bautismo, resucitaremos también como Él para vida eterna. Amén. Amén. Usted lo dijo claro. Ya te doy la palabra, hermana María. Esa es nuestra esperanza. Y ese es el cuarto punto. Versículos 51 y 52. Perdón. Hermana María Chacón, cuéntame. Buenas noches, pastor. Solo ¿qué libro está leyendo? ¿En dónde estamos? Es que hasta ahora entré. 1 Corintios 15. El único capítulo Gracias. de la Biblia que define el Evangelio. O sea, que nos dice el Evangelio es esto. 4 cosas. 1. Jesús murió por nuestros pecados. 2. Fue sepultado. Me equivoqué. 1. Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que esa es otra cosa, porque usted habla con un gnóstico y el gnóstico le va a cambiar las Escrituras. 2. Fue sepultado. 3. Resucitó. Y 4. Viene por nosotros. Esas son las 4 cosas que hay que hablarle. Entonces yo le tengo que decir a la iglesia de Cristo, ¿cómo así que usted lleva tiempo en el Evangelio y usted no se ha bautizado? Usted no ha creído en el verdadero Evangelio. Usted no ha conocido su pecado. Usted no ha nacido de nuevo, porque como no reconoce el pecado, mucho menos va a reconocer necesitar ser lavado. Y mucho menos va a reconocer necesitar una vida nueva, una resurrección. Y mucho menos va a vivir esperando al Señor Jesús. ¿Qué dice el versículo 51 y 52, hermano Julio? Por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ok. Ya hoy, 2024, hay falsos maestros diciendo que eso del arrebatamiento va a ser mentira. Entonces ahí a esos 2 versículos, anótele Colosenses 1:15. Colosenses, no lo busquen, yo lo voy a leer, pero anótelo ahí en ese versículo. Colosenses 1:15. Se lo voy a leer. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Un momentico, me equivoqué yo. Es hasta el 23. Creó todos los cielos. Versículo 17, Él es antes de todas las cosas. Versículo 18, Él es la cabeza de la iglesia, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Versículo 19, Él agradó al Padre. Versículo 20, por medio de Él se reconciliaron todas las cosas. Versículo 21, éramos extraños y enemigos antes, haciendo malas obras. 22, pero en su cuerpo, en su carne, por medio de la muerte, nos presenta santos. ¿Qué quiere decir eso que nos está explicando? Los 4 puntos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Sí? Versículo 23, si ustedes permanecen de verdad ahí, firmes en la fe, fundados ahí, y no se mueven de ahí, ¿sí?
el cual él es la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. Yo, Pablo, fui ministro, listo, se predica su muerte, ahí nos está hablando. Anoten también Juan capítulo 6, versículo 34 al 40. Juan, esos son versículos para apoyar lo que estamos diciendo, ya que ahora imagínense, hay personas que dicen que el arrebatamiento no se va a llevar a cabo, que eso es mentira, que a la gente la están engañando. Imagínense. Oigan, a mi papá dijo alguien por ahí, ¿no? Juan 6:33, le dijo el Señor, danos siempre este pan. Juan 6:34. Dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esa es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diera no pierda nada, sino que, ahí está, lo resucite en el día postrer. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y lo repite, lo resucitaré en el día postrero. Y los testigos de Jehová dicen que eso es mentira, que es resurrección y que eso después de muerto no hay nada. Murmuraban entonces los judíos, porque es hasta el versículo ¿qué? 40. Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí. ¿Es hasta el versículo qué? Ah, no, ya me pasé, dejémoslo así. Era hasta ahí, yo lo resucitaré en el día postrero, hasta ahí. Otro texto, Daniel 12:2. Daniel 12:2. Ese es otro texto que habla de una resurrección. Ezequiel, Daniel, dice la Biblia, versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y terminamos con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Se los voy a leer. Primera de Tesalonicenses, me pasé a Timoteo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, desde el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, subráyelo, arpazo con H, arpazo con Z, arrebatados, ¿sí?, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Bueno, volvamos otra vez entonces a qué es el Evangelio. Y para los que predican y se dedican aquí al Evangelio, con mucho respeto, no quiero ofender a nadie, evangelizar no es entregar un tratado. Eso no es evangelizar. Eso se llama publicidad, que al finalizar tiene la dirección de la iglesia para que vayan. Entonces, ¿eso es malo? No, yo no estoy diciendo que es malo, pero no le llamen a eso evangelismo. Evangelistas son los que van en el mundo hablando del pecado, de morir a él, de resucitar en Cristo y de esperarlo en vida, el arrebatamiento. Eso es lo que predican los evangelistas. ¿Me estoy haciendo entender? Cuidado que porque
el hermano Jorge en Ecuador no se ponga bravo conmigo, entonces yo le hablo suavecito y no le digo la verdad primero enamórelo, no dicen, tráigalo a la iglesia que después, no, así no es. Eso se llama publicidad engañosa. Me hago comprender. No hagan eso. Nosotros, hermanos, predicamos como dice la palabra. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? ¿Claro? No es que hay dos evangelios, ¿no? Sino que Pedro le predicaba a los circuncidados y Pablo le predicaba a los incircuncidados, a los gentiles. Ahora, David, ¿qué es el evangelio eterno? ¿Cómo así que aquí en Apocalipsis dice, ¿sí? 14, versículo 5, que un ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo? Y aquí se nos volvió la cabeza un 8. Un momento, y entonces, ¿qué predicaban los apóstoles y qué predican hoy? Este trae el evangelio eterno hasta ahora. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo así? ¿Hay otro evangelio entonces? No es otro evangelio. Lo que sucede es que ¿dónde comenzó todo el problema? Présteme atención. Alguien que me diga ¿dónde inició todo el caos de la humanidad? En Babilonia. En Babilonia. Eche más para atrás. Paraíso. En el Edén. Eche más para atrás. Ezequiel 28. La rebelión de Satanás. En el cielo. Ezequiel 28. Sí, señor. Ahora no puedo pagar eso. Tranquila que yo lo hago, no se afane. Ezequiel 28. Miren algo que muy pocas personas toman en cuenta. Y como esto no se toma en cuenta, la gente piensa, oído lo que voy a decir, que lo más importante que hoy existe después de Jesucristo es la iglesia. No. Antes que la iglesia está Israel. ¿Sabían eso? Porque la Biblia dice, después de que la plenitud de los gentiles sea salvo, ahora sí, todo Israel será salvo. Israel tropieza para que nosotros entremos. Pero perdóneme, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Ahora, hay algo más importante que salvar a Israel y salvar al mundo. Vamos a leer Ezequiel capítulo 28. Por favor, divídanlo desde el 28 hasta el 10. Divídanlo. Le habla al príncipe de Tiro. Y del 11 hasta el 19 le habla al rey de Tiro. ¿Estamos claros? ¿Listo? O sea, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, ¿sí?, hasta el versículo 10, está hablando humanamente. Pero del versículo 11 en adelante, ya no le está hablando a un ser humano. Vamos a ver a quién le está hablando. Alguien que lea, por favor, hermano Julio, ayúdame. Versículo 11 en adelante. Gracias. Ezequiel 28, del 1 en adelante. No, del 11 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Pare, por favor. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ese personaje estuvo en el Edén. ¿Quiénes estuvieron en el Edén? 4 personajes. El primero. Adán, Eva y los 2 hijos. No, Satanás, Dios, Adán y Eva. Sí, hermano María, sí.
Dios, Adán y Eva y el diablo. Esos fueron los que estuvieron ahí. ¿Sí? Entonces fueron 6. No, a los hijos no se... Bueno, hasta el día de hoy no se cuenta a los hijos dentro del Edén. ¿Sí? Ellos no se mencionan, pero... Los hijos salen es después del desterramiento de Adán y Eva. No se sabe, no se sabe. La Biblia no habla de eso. Puede ser o puede no ser, pero dejémoslo después del destierro. Entonces, este personaje, el rey, no el príncipe. Y alguien me dirá, pero un momento, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo que pasa es que este texto le está hablando al diablo humanizado cuando domina a los príncipes, pero del 11 en adelante le habla al diablo como tal, como ser que se torció, que era ser de luz, era lleno de sabiduría y acabó de hermosura. No sé si ustedes tienen eso anotado. Diablo significa acusador. Satanás significa adversario. El nombre real de él es Luzbel, luz bella. ¿Ok? Bella luz. Una luz hermosa. ¿Listo? En Edén, otra vez por favor, hermano Julio, desde el 13. Micrófono, por favor. Perdón. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Pare ahí, por favor. Tú. Impresionante. No que esté vestido de piedras preciosas, bueno, eso lo sabemos, pero lo impresionante es que el día en que Dios crea, oído, Dios no creó al diablo, ¿no? Dios creó a Lucifer. Lucifer se corrompió y se volvió diablo y Satanás. ¿Qué significa diablo? Acusador. Satanás, adversario. Pero Dios no lo creó así. Pero el día en que ese Lucifer, ese querubín, fue creado, también fueron creados las flautas y los tamboriles. Por eso es que el diablo maneja a la perfección la música. La música oído no existía en el tabernáculo. En el tabernáculo no habían cantos, no habían instrumentos musicales. El que iba por el desierto. El primero en introducir la música a el servicio de Dios fue el rey David. ¿Estamos claros? No sé si usted sabe de este tema, pero en África hay gente experta en tambores que literal lo que estoy diciendo no es cuento, eso está en los libros de historia, eso está en YouTube, lo puede investigar. Hay gente experta en tambores que toca y los tambores están ligados al corazón del ser humano, no sé si usted sabía eso. Entonces, si usted quiere terminar rápido el aseo, coloque merengue, ¿sí? Y el merengue lo va a poner, ¿sí? Te compro tu novia, y va barriendo y trapeando. Eso es rapidito que termina. ¿Sí me hago entender? Es rápido, porque te va a acelerar el corazón. ¿Ya? En las películas, en los momentos rápidos, colocan música. Eso le llaman pulsos. No me acuerdo qué significa pulsos por minuto. O sea, a 150 es un merengue. Los músicos sabemos de eso. A 100 es una cumbia. A 60 es una balada. ¿Qué significa eso? 60 golpes por minuto. O sea, golpe por segundo. Tum, tum. Es una balada. Ese es el ritmo de una balada. Levanto mis manos. 1, 2.
¿sí? Despacio. Aunque no tenga fuerza, pero voy a cantar una cumbia, lo tengo que subir a 100 revoluciones por minuto. Entonces, grande y maravillosas son tus obras, Señor. ¿Sí? Si yo como músico no hago eso, me puedo estar tirando la canción después. Voy a cantar un merengue. Gozo, gozo, gozo. Yo soy yo querido. Eso a 130, 150. Y el diablo maneja eso perfecto. En África hay gente que es capaz de matar a una persona tocando el tambor. Pueden pararle el corazón. Eso es una ciencia impresionante. La música hay que tener cuidado. Por eso es que hoy día el reggaetón es una música de golpe, ¿sí? Le llaman el tumpa tumpa, tumpa tumpa, tumpa tumpa, tumpa tumpa, a 110 bits, a 110 golpes por minuto. Ese debe ser la métrica. Y usted ve cómo los jóvenes llevan el reggaetón ¿a dónde? A la pelvis. El reggaetón es pélvico. ¿Quién vive en el Huila? ¿Alguien aquí vive en el Huila? ¿El sanjuanero qué es? El sanjuanero es de piernas, ¿no? ¿Sí lo han visto o no? Tira la pierna así y se contonea. ¿La cumbia de qué es? ¿Quién me lo dice? Se me fue la hermana Patricia y Jorge, ¿dónde andan? Cadera. 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 Caderas. ¿Y son qué? Puro golpe. El diablo maneja eso a la perfección. Miren, cuando yo soy músico profesional y cuando estudié este tema, Vibración, David. Vibración. la música es vibración. La música es vibración. Todo lo que produzca sonido, esto es una vibración. Solo que hay vibraciones más prolongadas y hay vibraciones cuando usted toca la cuerda, vibra la cuerda y eso da un decibel, da una nota, bueno, en fin. Pero cuando... Mayor frecuencia, menor frecuencia. Eso sí, señora. Sucede y acontece, oído, que la música es lo único en el mundo que hace que los dos hemisferios del cerebro funcionen a la vez. Aquí en el atas, un huesito que queda por aquí atrás, el hemisferio derecho pasa a manejar la parte izquierda y el hemisferio izquierdo pasa a manejar la parte derecha. El hemisferio derecho que maneja la parte izquierda es el hemisferio lógico, matemático. Por eso los zurdos son tan buenos en sumando y restando y sacando lógica, la matemática. En cambio la música es de los derechos. El hemisferio izquierdo es abstracto. El hemisferio izquierdo tiene que ver con la música, el canto, tiene que ver con el arte, ¿sí? Con la pintura, las cosas sentimentales, lo abstracto. ¿Qué pasa? Cuando usted está en una oficina trabajando y usted está sacando unas cuentas, ¿alguien aquí es contador? ¿Sí? ¿Alguien aquí es contador? ¿No? Usted está sacando cuentas, dígame una cosa, ¿usted escucha música? No. Se distrae. No puede. Usted no puede ir haciendo cuentas y cantando una balada, no. Tiene que ser lógico, matemático. Entonces el hemisferio izquierdo está trabajando. El hemisferio derecho está trabajando, el izquierdo se queda quieto. ¿Me hago entender? Pero lo único que hace que los dos hemisferios se manejen a la vez es la música. ¿Por qué? Porque la música es matemática. La música tiene física, tiene métrica, tiene compás, pero también tiene abstracto, o sea, también tiene inspiración. Y eso es impresionante, que yo veía en un video cómo
le colocaban la resonancia, un casco especial, y lo metían en el aparato de resonancia y le colocaban música, y el cerebro aquí hacía lumbrecitas, lumbrera, luz, 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 luz. Y después le colocaron ese casco a una persona y lo pusieron a tocar, y literal dijo el tipo, el cerebro estalló de iluminado. Cuando una persona toca un instrumento, maneja a la perfección su cerebro. Por eso usted no escucha, o yo no lo he escuchado, puedo equivocarme, a músicos con Alzheimer. ¿O alguien lo ha escuchado? Son gente que maneja esto. Y yo les recomiendo a los padres de familia, abuelitos, sus nietos, 3 cosas debe aprender el niño. 3: lectura, matemática y música. Encárguese eso. Buenas noches. ¿Se me durmieron o estamos o no? ¿Se me fueron? Estamos. ¿Estamos? El diablo. Sí. Por eso tenga mucho cuidado con lo que oye. Amén. Tenga mucho cuidado. Póngale atención a esto. ¿Cómo es que dice? El que le canta al corazón afligido es como el que le echa vinagre al jabón. Váyanse para Proverbios 25:20. Váyanse para Proverbios 25:20. Mire que el Señor nos dice, tenga cuidado con lo que escucha. ¿Qué dice Proverbios 25:20, por favor? Proverbios 25:20. ¿Qué dice? El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempos de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. ¿Qué significa eso? Vamos a descifrarlo, pero antes les voy a pedir un favor. Pasen rápidamente al nuevo link. Les acabo de abrir una nueva sala. Pasen rápidamente, que vamos a descifrar eso. El que, ¿cómo es que dice? Por favor, mis hermanos. Willington, Marelvi, ¿dónde está Jorgito? Pasa para el otro rápido. Estelita, Hammer. Ok. Sí. Bueno, ahí vamos. ¿Cómo vas, Luz? Dios te bendiga. ¿Dónde andas? Bien, gracias a Dios, buenas noches. Buenas noches, el Señor te bendiga. Amén, Bueno, igualmente. ahí van entrando. Interesante. ¿Cómo es que es? ¿Proverbios qué dije? 25:20. Muchas gracias. 25:20. 25:20. A ver, Proverbios 25:20. Miren esto. Es que la palabra de Dios es espectacular. El que le canta canciones al corazón afligido, ¿sí? Entonces ahí usted le puede colocar eso, la música de despecho, ¿no? ¿Sí? Esa música de despecho. El que canta música de despecho, o sea, el que le canta el corazón afligido, eso tiene una sensación en el cuerpo. ¿Cuál? Es como el que le quita la ropa al que tiene frío, en tiempo de frío. ¿Qué pasa si usted le quita la ropa en tiempo de frío? Se arruga. Se congela. ¿Sí? O el que sobre jabón echa vinagre. ¿Qué pasa si usted le echa vinagre a un jabón? Se derrite. Ahora, yo me imagino que aquí todos nosotros hemos tenido una tusa alguna vez en la vida, ¿no? ¿Saben qué es una tusa? Un despecho. ¿Sí? Y no sé si a usted le habrá pasado, si usted vivía en el mundo, pero hay gente que tiene una tusa y no puede sonar esa canción, gracias por jugar conmigo, por hacerme tanto, porque va a llorar. Punto. Se le vinieron las lágrimas. ¿Verdad o no? Y hay personas que se han suicidado por Sí. eso también. Bueno, usted llegó al punto donde yo quería. Esa música lo puede matar.
peor si usted le suma alcohol, ¿no? Ay, Dios mío. Un despechado, drogado o alcoholizado, eso es una película. Nótese que el diablo maneja perfecto la música. Por eso cuidado con lo que escuchan. ¿Qué escuchamos nosotros los cristianos? ¿Qué tipo de música escuchamos? Música que edifica. Hay un versículo para eso, se lo voy a mostrar. En esto pensad, en todo lo amable, apacible, que tenga buen nombre. Eso está en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Mire. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces imagínense que más de uno está, es que mátala, 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 no tiene corazón, mala mujer, pues la termina matando. Porque eso es lo que anda maquinando su cerebro, ¿cierto? En cambio, esa canción bonita, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir y empieza el corazón, ¿cierto? O sea, uno se agarra de esas canciones, de esos himnos, de esas canciones espirituales con fuerza, ¿sí? Entonces volvamos otra vez a Ezequiel. Dígame. Otro es, si tu presencia conmigo no va. Buena película. Si yo no voy a ningún lugar, no puedo llegar, no lo voy a lograr. Uy, hay canciones que le parten a uno el corazón, hay canciones que te ponen a llorar, pero no te dan ganas de suicidarte y no dan ganas de matar a otra persona, dan ganas de salir adelante. ¿Ya? Y podríamos durar toda la noche hablando de eso. Volvamos otra vez a Ezequiel, ¿sí? Ezequiel capítulo 28, ¿cierto? Los tambores fueron hechos el día de su creación. Recuerde que vamos a hablar del Evangelio eterno, ¿no? ¿Por qué el Evangelio eterno? Hermano Julio, versículo 14 en adelante, por favor. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Hasta ahí, por favor. 1. El Luzbel o diablo Nahash en hebreo, N-A-H-A-S-H, Nahash. La palabra diablo, Nahash en hebreo. Él es un querubín, era un querubín. En el cielo, oído, hay querubines, serafines y ángeles. Vamos a aprender doctrina. Querubines, serafines y ángeles. Los ángeles no tienen alas, señores. En la Biblia no hay ángeles con alas. ¿Qué significa la palabra ángel? Enviado. Recuerde eso. Ángel es enviado. Dios envió personas y a esas personas pudieron haber recibido el nombre de ángeles. Ángel no significa un ser espiritual. Eso es algo que quiero que comprendan. Ángel, cuando usted le diga, no, un ángel, entonces la persona ve un ser alado volando en el cielo. No, eso no significa ángel. Ángel es un enviado. Váyanse a Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué dice? El capítulo 2, versículo 1. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Sí vio? Hermano, es que había un ángel ahí. ¿Cómo así? Ese era un ángel del cielo. No. ¿Por qué? Porque si fuera un ángel del cielo, Dios no tiene que mandarle cartas. Dios le habla directamente. Ese es
el que estaba encargado de Éfeso. Versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Versículo 18, escribe son 7 iglesias, son 7 ángeles. Pero no está hablando, y ojo con esto, que no haya falta el cristiano que no sabe y después anda diciendo, ¿cómo es? Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No, 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 eso no es así. ¿Sí me hago entender? La palabra ángel es un enviado. Ahora, ahí hay un paréntesis, arcángel. Según la iglesia católica hay 3 arcángeles, ¿no? El arcángel Gabriel, el arcángel Miguel y el arcángel Rafael. ¿Sí estoy bien o no? Que yo nunca he sido católico. A ver, los que fueron católicos, creo que son los 3 arcángeles, ¿no? El problema es que la Biblia habla de un solo arcángel. No puede haber 2 arcángeles, ni 3, ni 4. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama eso? ARC. ¿Cómo se llama lo que lleva antes de eso tiene un nombre? Bueno, ahí tú Prefijo. Eso. El prefijo arc. Apóstrofe. No, apóstrofe. Bueno, en fin que. Bueno, eso ángel, o sea, arcángel. SARC significa primero. Entonces, cuando hablan del arcángel Gabriel, ¿sí? Perdón, Gabriel, ya me equivoqué yo, del arcángel Miguel, no hay otro, es Miguel, ¿sí? Él es el primer enviado. ¿Me estoy haciendo entender? Por ejemplo, ¿dónde vemos a Miguel? Vámonos a Judas. Váyanse a Judas. Versículo 9. Usted no va a encontrar arcángel Gabriel, no existe, y menos Rafael, eso no existe ningún Rafael. Solo hay 2 ángeles mencionados en la Biblia con nombre. Bueno, 3. No, mentira, 2. Porque Lucifer no es un ángel, es un querubín. ¿Qué dice el 9? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, ¿sí se dio cuenta? Ahí está. Arcángel Miguel. ¿Listo? Entonces, los ángeles pueden ser seres humanos enviados, pero los ángeles que vienen del cielo no tienen alas. Eso no existe. ¿Quiénes son los que tienen alas? Los serafines y los querubines. ¿Qué son los serafines? Los serafines son los encargados de la alabanza y la adoración. Usted va a encontrar que ellos alaban a Dios y adoran. Y les tengo una perla. Los ángeles no tienen instrumentos, no cantan. En ninguna parte de la Biblia usted va a escuchar que los ángeles cantaban. Y yo he escuchado a más de uno diciendo, uy, mira hermano, mira, escuche, uy, la alabanza está tan buena que los ángeles están cantando. Y yo me quedo, uy, quieto, mal aquí, eso es mentiras. Y lo reto, búsqueme a alguien un versículo donde dice que los ángeles cantan. No, dice que los ángeles alaban y dicen, no que cantan, y dicen, santo, 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 el eterno y poderoso, pero no cantan. ¿Alguien sabe? Ay, Señor Jesús, póngale cuidado. ¿Alguien sabe por qué? No, dejémoslo ahí porque es que ya me voy a pasar a otro tema. Ese tema lo veremos después. Sigamos. Entonces, el diablo es experto en manejar la música. ¿Estamos claros? Versículo 14. Querubín. Los querubines son los que están cerca al trono, ahí pegados al trono. Son los mayores. El diablo, Satanás, era importante. Hermano Julio, versículo 14 en adelante, por favor.
Bueno, les estoy tirando mucho dato. ¿Vamos bien o no? Porque, ay Dios mío, Sí, señor. ¿sí van bien? Sí, señor. Bueno, dale, por Tú, favor. querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Cuál es el santo Perfecto. monte de Dios, hermano Julio? ¿Cuál es? Sion. ¿Sí, no? ¿Quién? ¿Sion? Sion. No, Sion no es. No, en el cielo. No, ahí está hablando ya en la tierra. Ya habló del Edén. No, lo que pasa es que, a ver, miren, ya lo pasó al plano de la tierra. El versículo 3 habla del Edén. Y les iba a decir una cosa que tengo ganas de decírselas, pero es que si me cuestionan me tocaría traer muchos versículos. A ver, ya estamos hablando de la tierra, ya no estamos hablando del cielo. Ahorita hablamos del cielo. ¿Por qué? No, dejémoslo así. Bueno, ¿cuál es el monte de No Dios? se escucha, ¿por qué qué? No lo dije. ¿Estamos hablando de la tierra? No, o sea, aquí estamos hablando del diablo en la tierra. Tú estás en el Edén, en el santo monte de Dios. Primero lo muestra aquí, ahorita lo pasa para el plano del cielo. Ojo, el santo monte de Dios, precisamente lo estudiamos hace unas mañanas. Váyanse para Primero de Reyes 19 o 20. Primero de Reyes, a ver dónde está Primero de Reyes, capítulo 19. Elías huye a Oreb y así me salvar, echándole, miró, ayúdenme a buscar, caminó, ahí, versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida camino 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Alguien que me diga qué fue lo primero de las cosas primeras que pasó en Oreb. ¿Quién me lo dice? El otro monte, el otro nombre de Oreb, ¿cuál es? La sal, lo de la zarza. En el Sinaí. Lo de la zarza. No, la zarza no. El Sinaí. Estoy bien perdida. ¿Por qué bien perdida? Porque imagínate, a estas alturas de la vida la de la zarza. Mira. Pero ese mismo monte Sinaí. Sí, míralo. Aquí está. Abajo. Aquí dice, míralo. Monte Sinaí, Oreb. ¿Sí lo ven? ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Sí? Yo. Eso. Aquí, míralo. El monte de Dios, Oreb. Recuerden ese dato, que ese dato es buenísimo, porque nosotros vamos a escuchar muchas veces hablar de Oreb, pero no lo mencionan como Sinaí. Y ese es el monte de Dios, y ahí estuvo el diablo también. Por eso es que el diablo no quería que Israel fuera a adorar allá, porque Dios le quitó ese lugar para encontrarse con su pueblo. ¿Interesante o no? Bueno, los noto como callados. ¿Estoy aburridor o si está bueno esto? No. Excelente. Vamos bien. Hermano David, por favor, ¿podríamos volver a ver la imagen donde está el monte Sinaí? Espérate, que ya la hermana Luz me está diciendo que sí es. Vamos a ver. ¿Qué dices? Sí, eso fue ayer. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con Luz. Eso fue en la zarza, fue en el monte Oreb. Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 3. Vámonos para allá. Sí. Entonces sí fue. Sí, es así. Bueno, vea. También Dios se encontró con Moisés ahí. ¿Cómo la ven? Ese monte tiene historia. No, a ver, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta Oreb, monte de Dios. Sí, señora. ¿Ya vieron? Sí, así es. Mírelo. ¿Ya lo vio, hermano Julio? Aquí abajo.
Pero, sí, pero eso ya lo es en Israel, ¿cierto? No, Israel está aquí al norte, mírenlo. Exacto. A ver, voy a mostrarle otra cosa por aquí. Eso es en Egipto. No, No, ya, tampoco. déjenme mostrarle algo aquí del mapa. Déjenme mostrarles algo. Miren, aquí está Israel, aquí está Egipto. Y esta es la península del Sinaí. ¿Sí? Esta es la península. Y aquí queda el monte de Oreb, del Sinaí, aquí. Acá, por aquí abajo. Miren. Por aquí. ¿Eso a quién pertenece? Bueno, en esa época, Naciones Unidas. en esa época le pertenecía a Egipto. Pero después de la guerra de los 7 días, que Israel se le metió a Egipto, ya lo iba a conquistar, la guerra de los 6 días, 7 días, no me equivoqué, de los 6 días. ¿Ustedes saben por qué duró 6 días? Aquí. ¿No? No. Porque Israel aún en guerra descansa el 7º día. Y cuando Israel descansó el 7º día, Egipto levantó el teléfono y llamó a la ONU y dijo, mire, dígales que no nos ataquen más, que le entregamos lo que quiera. Y Israel dijo, esa península no se la devuelven a Egipto, se la entrego a la ONU, ese territorio es de la ONU. Pero le pertenecía antes a Egipto. Hago un reto, ¿quién de ustedes hace un estudio del monte de Oreb y nos cuenta un día todas las cosas que pasaron en el monte de Oreb? David, Dígame. pero Google dice que Sinaí pertenece a Egipto, la península. Míralo y verás. Pues hoy no, hoy Israel no permite eso. Es más, Colombia tiene ejército allá en el Sinaí, porque eso es de las Naciones Unidas. Bueno, que yo sepa, no sé si ya cambiaron, qué habrá pasado en este tiempo, ¿no? Sí. Monte Oreb es el monte del Sinaí. Bueno, ¿quién hace esa tarea? Alguien que nos traiga esa enseñanza. Toda la historia en el monte Oreb, ¿qué pasó? Ya vimos que la zarza, ya vimos que Elías, ya vimos, ¿quién más? Mejor dicho. Bueno, sigamos. Hermana María, cuéntanos. Sí, yo quiero hacer esa tarea. Listo, mañana le toca a usted entonces, nos vemos. Ah, no, no, eso sí no, eso sí no. Me avisa cuando la tenga hecha. Bueno, sigamos otra vez en ¿qué? ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos de ustedes sabían que aquí dice estuviste en el Edén y estuviste en el Sinaí, en el Oreb? Querubín, músico. Sigamos. Vamos en el versículo 15. Dale, por favor. 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, Pare, por favor. fuiste lleno. Pare, por favor. Qué pena que lo interrumpa así. A causa de la multitud de qué? De tus contrataciones. ¿Con quién contrató el diablo? Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Con quién? Con la tercera parte de los ángeles. Eso. De la Biblia que Con la tercera empezó a llamar a los ángeles. Venga, venga, vamos a hacer una rebelión. Venga, venga. Mire, siga por favor leyendo. Siga leyendo. Bueno. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Interesante. Te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Un momento, hermano. Más tarde, antes de dormir, se leen ese pedacito porque ya faltan 11 minutos. Hermana Luz, cuéntame. Si tengo una duda, el diablo, Satanás, no se llame, tiene su ejército de ángeles que son esa tercera parte, ¿cierto? Sí, señora. Dijo Jesús, Okay. yo vi al diablo. Y le obedecen a él, ¿verdad? Okay. Sí, señora. Le sirven a él.
y están condenados. ¿Por qué el diablo no tiene perdón? ¿Quién me lo dice? Porque él ya fue condenado. Contra el Espíritu Santo. Bueno, Porque ya le sentenciaron, condenado, no hay oportunidad para él. ya vaya, uno por uno. Dejen la manito levantada. Evelyn, ¿qué dijiste que no entendí? Fue condenado, ya, sentenciado, para él ya no hay oportunidad. Sí, pero ¿por qué no hubo oportunidad? La pregunta es, ¿por qué no hubo perdón? Hermana María. Porque quiso ser mayor que Dios. David, el versículo que leyó, quiso ser superior que Dios, porque fue así, él quiso ser mayor que Dios y que lo adoraran a él. Y por encima de Dios no pasa nadie. La pregunta es, dice, lo echó del monte de Oré y lo arrojó, lo echó, el monte es aquí en la tierra, lo echó, lo arrojó del cielo. Bueno, ahí hay una gran pregunta e incógnita. Eso se llaman figuras literarias. Usted tiene que entender que de la tierra lo pasa al cielo. Y dice, lo eché del monte al fuego. Es que el fuego queda dentro del mismo monte. ¿Te acuerdas que hablaba y había fuego y sonaban la voz de Dios y el pueblo no quería escuchar? Entonces ahí se debe analizar, ojo, se debe entender y analizar de manera literaria, ¿sí? Nosotros sabemos que, espérese un momentico, Ezequiel, siga leyendo un poquito más, hermano, para que vea, siga leyendo un poquito más. Ezequiel 28. Ay, perdón que me perdí un momento. Ezequiel 28. Y cuando dice ahí oré, pues se está refiriendo a tierra. Sí, pero enseguida, ¿dónde fue la contratación? Arriba, en el cielo. Eso es lo que... Si se da cuenta, lo que sucede es que, a ver, ya no vamos a leer más, hermano Julio, vamos a volver a Apocalipsis 14. Bueno. Lo que quiero que se den cuenta es que las figuras literarias se mueven rápido y nosotros debemos entender lo que el autor quiso decir. O sea, el autor lo trae al plano natural y después se lo llevó al plano celestial. ¿Y por qué? ¿Por qué no hubo perdón para el diablo? Aquí Apocalipsis 14:4 habla del evangelio eterno. Y es que el evangelio aparece después de la rebelión de Satanás. ¿Me hago entender? Cuando Satanás fue hecho, no hay ningún evangelio. El evangelio aparece cuando el diablo se revela. Óigame esto. El Señor dice, bueno, el diablo se reveló, se creó Dios, vamos a destruirlo. ¿Cómo lo vamos a destruir? Si esto que les voy a decir es interpretar lo que interpreto yo de la palabra. Cuando llegue al cielo le preguntaré al Señor si es verdad. Es una hipótesis. El diablo cae, se lleva la tercera parte del cielo. Caer es, o sea, pecó. Se lleva la tercera parte del cielo, de los ángeles. Yo me imagino al Señor diciendo, lo voy a destruir, ¿cierto? Hermana María. Esto es lo que hace referencia a Génesis 3, capítulo 15. No, la simiente de la... Espere, no haga spoiler, para allá voy. Sí, para allá voy. Entonces imagínense el Señor diciendo, bueno, lo voy a destruir, pero es que Él se sentó en mi trono, se hizo yo, entonces para demostrarle que Él no soy yo, voy a destruirlo con un ser inferior a Él. ¿Me hago entender? ¿Y ese ser quién es? Nosotros. El humano. El humano, el mortal. Y para que se dé cuenta que Él es tan poca cosa, voy a dejar que Él haga caer a ese ser que voy a hacer.
y después de que ese ser caído, yo mismo lo voy a levantar y con ese ser lo voy a destruir a él. Y allá aparece Génesis 3:15, donde Dios le dice, pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer, o sea, entre tú y el humano. Él te pisará la cabeza y voy a dejar que tú, ¿qué? Te muerdas el calcañar. Ese es el evangelio eterno, el que está desde antes de que inicie el tiempo, que el tiempo inicia en el primer día de la creación. Ese es el evangelio. No quiere decir que sea diferente al que enseñamos nosotros, ¿no? Es el mismo, solo que la perspectiva que nosotros manejamos del evangelio es una perspectiva terrenal y no nos estamos dando cuenta que Jesucristo murió por nuestros pecados. Alguien que me diga ¿para qué Jesús murió por nuestros pecados? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito central de la muerte de Jesús por nuestros pecados? Para prevenirnos de la segunda muerte. Para volver a Dios. Espere. Para salvar. Levante, ya un momentico. Levanten las manos y le voy dando a cada uno. Hermano Julio. Para salvarnos de la segunda muerte. Para salvarnos de la segunda muerte. ¿Algo más? ¿No? Yadira. Para la tierra. Evelyn, espérate. Yadira. ¿Qué dice? ¿Por qué no? Yadira. Bueno, dice que por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, por causa del pecado, Jesucristo vino para acercarnos a Dios, para reconciliarnos con el Padre, porque por causa del pecado el Padre está apartado de nosotros, el pecado nos aparta del Padre, entonces Jesucristo nos redime, nos reconcilia con Él. Ok. María Chacón. Yo creo que la base es que nosotros en el Edén fuimos creados a su imagen y semejanza. Y al caer perdimos la imagen. Y la idea es volver a recuperar la imagen de Cristo en nosotros, ser como Él, estar a su altura y ser purificados y santificados por medio del Espíritu Santo y la palabra que hacen esa obra en nosotros. Ok. A Evelyn no le voy a dar la palabra porque ella tiene la respuesta. A ver, estoy esperando el turno para restaurar la tierra y luego nosotros. Evelyn, ¿por qué haces eso? No hagas eso. Si yo te digo que no te doy la palabra, porque quiero dar el tiempo para que los demás piensen. Luz Hernández, ¿qué dices tú? Para anular el acta de decreto que había en nuestra contra. Todo lo que dijeron los demás, menos Evelyn, tienen razón, esos son efectos, pero no es el central. El central es lo que dice Evelyn. Colosenses 1:20. Ahora sí, Evelyn, habla, por favor. ¿Qué dice Colosenses 1:20? Evelyn. ¿Qué se me hizo, Evelyn? Dime. Ahora sí, ahora sí. ¿Cuál es qué? Para restaurar, es que no recuerdo, para restaurar la naturaleza, la tierra estaba contaminada y luego nosotros los mortales. No. Ni lástima. Yo te decía, para restaurar casi. primero la tierra y luego nosotros. No. Primero la tierra. No. Dice Colosenses 1:20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. O sea, el Señor murió en la cruz para restaurar la creación. Toda. El ser humano, los árboles, los animales, el sol, la luna, las estrellas, todo. Porque todo eso fue maldito por el pecado. Es que miren, ¿a dónde quiero llegar? Entender que el pecado arruina todo. Matrimonio, economía, familia, trabajo, amigos, salud, por eso debemos aborrecer el pecado. Jesús no murió
para hacernos salvos. No, ese no fue el propósito. Sí es un efecto, pero ese no es el propósito. El propósito de su sangre derramada es reconciliar la creación entera. Por eso el cristiano tiene poder para llevar a cabo la obra del Señor por encima de la creación. Y si es necesario que se abra el río, se abre. Y si es necesario que la persona se sane, se sana. Y si es necesario que el sol se detenga, se detiene. Y si es necesario que llueva, llueve. O si es necesario que escampe, escampa. El evangelio que nosotros tenemos, el evangelio eterno, es poderosísimo, poderosísimo. Tómenlo, cójanlo y vivan sobrenaturalmente. Va más allá de nosotros. Es un evangelio que puede levantar a la prostituta, puede levantar al ladrón, al homicida. Es un evangelio que restaura, que tiene poder hasta sobre los animales. Me estoy haciendo entender. Hoy la enseñanza nos abre el espectro y nos dice, va más allá de lo que pensábamos. Usemos ese evangelio. Evelyn. David nos creó entonces lo que hablamos para vencer al diablo, pero pese a que muchas veces sí hay el ataque de él que nos puede herir a nosotros. Sí. Pero la alegría y la emoción de Dios es cuando la persona arrepentida del pecado decide caminar con Dios, váyale bien o le vaya mal. Eso le da duro al enemigo, pero el enemigo hace ataques. Mire, nos creó porque en sus planes ya él sabía que su hijo iba a morir en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús no es resultado de un azar. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario ya está desde antes de la fundación del mundo. Por eso tenemos el evangelio poderoso, y yo quiero que ustedes abracen ese evangelio que es capaz de hacer milagros, que ni el cáncer lo para. Porque va más allá, es el eterno, amén. ¿Qué quieres decir, hermana Yadira, ya para terminar? No, que totalmente de acuerdo. A eso me refería cuando le dije, para reconciliarnos con el Padre, por cuanto de que por causa del pecado, todos, sí. Recordemos que la Biblia también nos dice que el niño estará junto al leoncillo, al león, todo eso, cosas que ahora no pueden ser. A la naturaleza, el hombre no puede estar cerca a un animal feroz, salvaje, pero en la reconciliación, recuerden que Dios hizo todo así, pero por causa del pecado. Mira lo importante de esto, por ejemplo. ¿Qué se me hizo Evelyn? ¿Qué se me hizo Patricia? ¿Qué se me hicieron los demás? Prendan la cámara. Marlicita, ¿por qué no prende la cámara? Ojo con esto. A partir de hoy, como ustedes tienen el evangelio eterno, si esa persona se tiene que sanar en el nombre de Jesús, se sana. Si ese demonio tiene que salir, se sale. ¿Por qué? Porque Dios quiere reconciliarlos para Él. Y aparece un poder que Dios te da a ti, un poder tan grande que es ni la muerte. Si el Señor te dice, ore que va a resucitar porque tengo planes para Él, esa persona es libre y comprada por la sangre de Jesucristo. No me interesa lo que haya sido en su vida. Hoy es nueva criatura. Ese es el evangelio que tenemos nosotros. Y todos ustedes que me están escuchando, si ustedes logran saber el propósito de Dios para sus vidas, se van a sanar, tranquilos que no se van a morir este año ni el otro, porque Dios tiene propósito para ustedes. Eso es lo que tenemos que investigar, ese es nuestro trabajo, saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Vamos a dejar hasta ahora. Los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga, nos vemos pronto y vamos a orar.